¿Comprar o arrendar? Esa es la cuestión. Quédate en este video para entender las diferencias y poder formar tu propio criterio que te conviene más. Hoy esta conversación la voy a tener con Jaiber Pérez, experto en finanzas y alguien que tiene una perspectiva sobre el tema opuesta a la mía. Yo le veo sus ventajas a comprar, él le ve sus ventajas a arrendar. Así que bueno, Jaiber, empecemos el debate del día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Miren, yo arriendo por varias razones, pero la principal es que todo depende del país en el que uno esté, porque cada ente geográfico tiene sus diferencias. Por ejemplo, Caro, ¿por qué no me has dejado comprar en Estados Unidos? Bueno, buena pregunta. A ver, yo creo que al final todo se tiene que llevar a con cuánto dinero cuentas. Ese sería, pues, como una de las primeras preguntas que te tienes que hacer. Si una persona tiene millones y millones de dólares, de pronto estaría pensando de forma diferente. Pero para mí el apalancamiento es una de las cosas más bonitas, llamémoslo así, a la hora de invertir en propiedad raíz, porque con el dinero del banco tú estás haciendo que una propiedad se valore. Me explico de forma mejor. Si tú tienes una propiedad de $100,000 y el banco está dispuesto a prestarte el 90%, en los Estados Unidos muchas veces hasta el 96.5%, quiere decir que tú esa propiedad de $100,000 teóricamente la podrías estar comprando con $3,500, que es mucho menos de lo que sería un depósito de renta. Hoy en día, en paréntesis, no hay propiedades de $100,000, pero para seguir el ejercicio, eso quiere decir que con dinero del banco yo estoy asegurando una propiedad que sí es mía y me va a demorar 30 años pagándola, pero cuando los intereses están bajos, esto hace que yo pueda crecer mi patrimonio con dinero de otros. Entonces, cuando una persona tiene la posibilidad de comprar y comprar con ese interés bajo en países como Estados Unidos, me parece el negociazo. Ahora, ¿qué pasa? En un mercado, si comparamos los intereses cuando en Estados Unidos estaban al 3%, acá ¿en cuánto estaban? Entonces, no es solamente dónde estás geográficamente, sino también en qué momento del tiempo estás, porque en este momento en Estados Unidos, por donde lo mires, no es negocio, o sea, no da porque la tasa de interés también está muy alta. Pero si te pasas para Colombia, aquí es diferente. A pesar de que, por ejemplo, hay ciudades donde se ha aumentado demasiado el arriendo, como Medellín por su tema de gentrificación, aún así no da comprar una casa. ¿Por qué? Porque aquí el sistema bancario es diferente. Aquí no te prestan el 90% ni el 96%. Aquí lo normal es el 70% para vivienda urbana y el 30% lo pones tú. Si uno lleva eso a números, por ejemplo, claro, yo vivo en una casa de, ponle, para que nos den las cuentas fácil, porque si lo ponemos al valor real es mucho más difícil, 1.000 millones de pesos. Entonces yo vivo en una casa de 1.000 millones de pesos y pago 3 millones de pesos de arriendo. Sí, esa es mi realidad. 1.000 millones, 3 millones de pesos de arriendo. Yo a 1.000 millones de pesos, con mis inversiones, sin ni siquiera hacer grandes esfuerzos de trading o hacer una especulación en Bitcoin o alguna cosa bien loca que me genera mucho más, no, vamos a hacerlo suavecito, arbitraje, ¿sí? Que es un negocio que sin riesgos prácticamente en nada genera entre el 2.2 al 2.8% mensual. Ponle 2,5 en promedio. O sea que yo a 1.000 millones le saco 25 millones de pesos mensuales. O sea que me va para pagar esa casa, me va para pagar todo mi estilo de vida, me va para pagar la salud prepagada, carro, lo que usted quiera. Y todavía seguir teniendo una masa monetaria de 1.000 millones de pesos, si tuviera los 1.000 millones de pesos, y ya, porque es que nos han vendido el tema de que, es que le estás dando dinero al dueño de la casa. No, porque realmente eso hay que verlo como un servicio. Estoy hablando acá en Colombia, No, y específicamente. aquí hay que hacer una aclaración. No todo el mundo tiene el conocimiento de cómo llegar a sacarle la plata, pongámosle un valor promedio del 2.5. O sea, sacar el 30% anual a una inversión, tienes que conocer mucho sobre inversiones. Entonces, la persona promedio no tiene la posibilidad de hacer eso.
Cuando yo hablo de invertir en propiedad raíz en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, se habla de una valorización promedio entre el 7 al un 10% anual, más lo que tú le puedas sacar a una renta que dependiendo de la época puede ser entre un 3 a un 8%. Estamos hablando de inversiones que te pueden dar entre un 12 a un 20%. Estoy hablando en términos generales en el tiempo y en las diferentes situaciones económicas. 20% es muy bueno, es excelente a la hora de invertir. Y cualquier persona con el conocimiento mínimo lo puede lograr. En países como Colombia, de pronto a la hora de invertir en propiedad, no se llega a estos números. Puede que sí se llegue. Cuando uno está en una lista cero de una constructora, pues que es el hijo mimado de una constructora que te lleva un proyecto empezando, donde apenas están vendiendo los lotes o cosas por el estilo, puede que se llegue y puede que se llegue muchísimo más, ¿cierto? Es posible, pero obviamente requiere ser amigo del constructor, que te ponga en lista cero, lista uno máximo, para que puedas tener reventa. Pero en términos generales esto depende para qué caro. O sea, una cosa es para vivir y otra cosa es para inversión. Digamos que una persona en Colombia no tiene conocimiento de arbitraje, ni de trading, ni de nada de eso. Hay un banco que está dando el 13% anual. Entonces, si tú tienes 1.000 millones de pesos, te estás sacando el 13%, o sea, el 1%, un poquito más del 1% mensual, ponle el 1, o sea, 10 millones mensuales. Suficiente para también pagar el arriendo de los 3 millones y te quedan 6 millones de pesos, 7 millones de pesos para vivir. Entonces, todo tiene como sus bemoles, pero pensemos en esto. A mí me ha encantado cuando me hablas en Estados Unidos, en otras épocas, no hoy, porque hoy en día, recuerden que después de la pandemia, toda esa enorme cantidad de masa monetaria que se tuvo que invertir para sostener el tren de vida de los gringos y todo el cuento, pues lo que pasó en pandemia en todos los países, pero en Estados Unidos también, apenas hoy el coletazo de la inflación ha hecho que el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, haya tenido que subir la tasa de interés, lo que hace que los números ya no den. Pero háblame, por ejemplo, en el 2017, 2018, antes de la pandemia, ese cuento de uno comprar una casa y con ese apalancamiento otra. A ver, en Estados Unidos, como la han logrado muchos, es apalancándose de una propiedad a otra. ¿Qué pasó? En el boom del 2006, esto fue lo que creó el caos, la burbuja. Entonces, a la hora de hacerlo, lo tienes que saber hacer. ¿Por qué? Porque existen varios niveles, digamos así, de hipotecas. Entonces está la hipoteca de primer grado, que es como la mayoría de las personas tienen su hipoteca, pero en Estados Unidos, y bueno, yo creo que aquí también existe otro instrumento que son los HELOC, Home Equity Line of Credit, que es cuando tú logras que una propiedad te den como una segunda hipoteca, una hipoteca de segundo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te compras una propiedad de $100,000, la cual tenías hipotecada en un 80%, quiere decir que habías dado 20,000 y debías 80,000, pero esa propiedad subió de precio y en algún momento llegó a costar 200,000. Quiere decir que tú tienes libres lo que se valorizó, los $100,000, más los 20 que habías dado, 120,000. Entonces, con esta hipoteca de segundo grado, con el HELOC, le sacabas un préstamo a lo que tenías libre, o sea, esos 120,000. Y muchas veces te los daban no por los mismos 96,5% que estamos hablando, pero sí un 80%. Perdiendo de los bancos es entre un 60 a un 80%. Entonces, sobre esos $120,000 podías sacar otros $80,000. Sí, estabas pagando dos hipotecas, una de primer grado de 80,000 y una de segundo grado de 80,000. Pero ¿qué pasó? Con esos 80,000 que sacaste, fuiste y te compraste 4 propiedades más, donde en cada una diste $20,000, ¿cierto? Entonces, ya tengo 5 propiedades. De esas 5 propiedades, sí, solamente he dado el 20% en ellas, pero eran 5 propiedades valorizándose a la misma vez. Pero ¿cómo mide el banco la capacidad crediticia que tienes para tener ya 4 hipotecas o 5? Entonces, ¿qué pasó? En el 2006 no había verificación de ingresos. Tú solamente tenías que decir que tenías el dinero para pagar y el banco te creía y listo. Entonces, eso fue lo que creó la crisis. Personas que se ganaban muy poco estaban simplemente contando en que la propiedad se iba a seguir valorizando. Y contaban con el arriendo, me imagino. Y contaban con el arriendo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cayó el mercado, ya las propiedades no costaban lo que costaban, las habían hipotecado hasta los dientes,
no tenían cómo pagarlas. Entonces eso hizo cambiar cómo los bancos hoy en día verifican tus ingresos, verifican que tú puedes pagar la hipoteca, y es aquí donde la planeación financiera, donde tener todo organizado es lo que hace la diferencia, donde tener un buen puntaje crediticio, pero el juego se puede seguir jugando. Pero vení, por ejemplo, el problema es que cuando hay tanta demanda de inmuebles para comprar, porque pues, ¿quién va a querer pagar arriendo? Entonces tú estás llena de inmuebles y tampoco va a ser fácil arrendarlos, porque todo el mundo, con esa facilidad, cualquier persona puede hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa si uno es latino? ¿Qué pasa si uno es colombiano, no tiene papeles norteamericanos, no tiene cuenta bancaria, no tiene historial crediticio allá y quiere invertir en Estados Unidos? O sea, quiere comprar en el sur de la Florida propiedades, pero sus ingresos, su contador, su contabilidad, su empresa está aquí. O sea, ¿cómo haces pasar esos ingresos allá? ¿O qué tienes que decir? ¿O cómo te presta hoy en día? No en el 2010, sino hoy en día. Bueno, mira que cuando tú dices que yo no te dejo comprar, ¿esto viene de dónde? Un extranjero necesita tener visa para poder comprar en Estados Unidos. Eso es el único requisito. Y puede ser visa de turista, ¿cierto? Entonces, hay veces el préstamo hipotecario, los requisitos para un extranjero son más fáciles que hasta para la gente que vive ahí. Pero le prestan menos. Les prestan menos, más o menos entre un 70 a un 80%, de todas formas está bien. muy bien. El interés es un poquitico más alto, pero ¿cuándo es bueno? Cuando alguien dice, quiero llevarme dinero para Estados Unidos y quiero poder diversificar en otro país. Entonces, en este momento, ¿por qué no están dando las cuentas? Porque si tú tienes hipotecada el 80% de la propiedad, la renta por el interés, los intereses están muy altos hoy en día. No te cubre. Pues muy altos para lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. La renta no te alcanza a cubrir. Entonces, si es una persona que financieramente está bien rodeada, sabe qué hacer con su dinero, hay otro tipo de inversiones que están dando más. Entonces, yo no estoy diciendo no compres hoy. Yo digo, no compres hoy si tú sabes cómo sacarle a tu dinero el 30%. No compres hoy esperando que con el arrendamiento vas a pagar y que no, te va a tocar poner dinero mensual para soportar los seguros y todo el cuento. Puede que no sea mucho. Entonces, muchas veces el ejercicio, yo hoy en día tengo clientes comprando y no quiere decir que porque no son mi pareja, entonces los dejo invertir y en cambio a ti sí. No, es por tu situación. Tú tienes cómo sacarle a tu dinero el 30%. Hay personas que la situación es, no, es que yo me quiero llevar dinero para Estados Unidos. Listo, perfecto, check. Ahora, yo tengo dinerito extra, y cuando digo dinero extra, si estoy hablando de una propiedad de $300,000, puede que a ti mensual te toque sacar unos $200, $300 mensuales. Entonces, cuando solamente es esos $200, $300 mensuales, ¿y por qué digo solamente? Porque $200, $300 mensuales son $2,400, $3,600 anuales. Una propiedad de $300,000 se te está valorizando mucho más que $3,000 anuales. Pero espérate, pero hoy en día que se habla de burbuja o que se habla de que las propiedades están muy caras, ¿sí hay esa garantía de que suba o ya es un asunto de simplemente pierde valor el dinero y entonces por eso se ponen más caras, pero es porque el dólar ya vale menos o no? Bolita de cristal. Yo llevo 3 años diciendo, o sea, los clientes míos saben que llevo, yo creo que 3 llegando a 4, diciendo, si los mercados son cíclicos, tenemos que empezar a bajar en algún momento, porque llevamos mucho tiempo subiendo, casi en meseta. Pero, ¿qué está pasando? Tenemos algo que nunca había pasado en la historia, la pandemia. El comportamiento del mercado inmobiliario en los Estados Unidos ha hecho unos cambios que ningún experto podía haber pronosticado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empezaste, o sea, hace 10 años, el mercado se comportaba de esta manera. Si las ventas estaban bien, las rentas estaban mal. Si las rentas estaban bien, las ventas mal. ¿Por qué? Por lógica. Si me la están poniendo muy fácil para comprar, ¿por qué voy a rentar? Y si está muy difícil comprar, más bien rento. ¿Qué pasó? Desde la pandemia eso cambió. Las rentas, estoy hablando específicamente del sur de la Florida, empezaron a subir de una forma loca y las compras también.
Entonces, ¿qué empezó a hacer, a inflar todo? Que los inversionistas decían, pero es que estos números están buenísimos porque me están dando muchísimo dinero por apartamentos. O sea, tuvimos un incremento en ciertas ciudades del sur de la Florida hasta el 52%. Yo tenía clientes que llegaban a la oficina llorando a decirme, me están subiendo la renta de $2,000 a $3,000. O sea, en una canasta familiar eso es un impacto gigantesco. Pero los inversionistas, ¿qué pasaba? Estaban felices. Entonces, ¿por qué iban a parar de invertir si las rentas estaban volviendo el doble de la noche a la mañana? ¿Quién había vivido esto antes? Nadie. Y allá hay un cuento y es que tú puedes aumentar lo que quieras la propiedad. Exacto, allá en la Florida no hay lo que se llama rent control, control de renta. Los contratos son de un año, o sea, es un año menos un día. Eso es lo que nos permiten a nosotros los realtors, los brokers, o sea, legalmente hacerlos por no más de un año. Y cada año hay que renovarlos. Aquí, en cambio, hay un control y es que no le puede aumentar una vivienda, estoy hablando vivienda, más del IPC. Entonces, si el IPC fue del 7%, el 8%, al siguiente año, cuando se renueve el contrato, no puedes aumentarlo, no puedes subirle el 10, el 12, no. Así se haya valorizado mucho la propiedad, así, no importa qué pase. Lo único que hay que hacer, y es lo que muchos hicieron acá, es que te pedían el inmueble. Para ellos empezó un contrato de cero con otro inquilino y claro, muchísima gente tuvo que ir porque es que acá se puso demasiado costoso eso. Pero aún así, como les decía al principio, por más costoso que esté la propiedad, por más caro que esté pagar arriendo, a mí todavía no me dan las cifras en Colombia para uno decir, voy a comprar una casa y voy a seguir pagando mi casa porque me da, no da ni siquiera dando, y aquí es el 30%. Y haciendo las cuentas contigo en Estados Unidos, en este momento tampoco da. Más adelante, si algún día la propiedad baja un poquito porque está, a mi modo de ver, muy alta en el sur de la Florida, se están igualando los precios al norte, ¿cierto? A Nueva York y a otras ciudades donde de verdad era muy costoso. Lo que pasa es que la Florida estaba muy subvalorado y yo creo que se ha emparejado un poquito porque todo el mundo hay que ir para allá. Pero aparte de eso, la tasa de interés, que si bien sigue siendo ridículamente bajita, los costos de allá son muy baratos, no dan con el arriendo, o sea, todavía no da, pero va a dar en algún momento. Y pues yo creo que acá, y es importante repetirlo, por lo que tú sabes hacer con el dinero, los números no te dan. Porque si le sacas mínimo un 30% anual, ¿para qué atrapar, llamémoslo así, el dinero en una propiedad? Bueno, y si pudiera sacarle, si cualquiera nos está viendo y le puede sacar al dinero el 1%, no el 3 o el 2,5% que le saco yo así en arbitraje, no, el 1%. Me daría. parece excelente. ¿O es mejor que quede en Estados Unidos? No, a mí me parece que da. No, tú dices que si le puedes sacar al inmueble el 12%. Hay un colombiano que nos está viendo, tiene $500,000 para invertir en Estados Unidos o tiene como sacarle el 1% aquí en Colombia. ¿Qué es mejor? Ahí queda muy parejo, porque si hablamos de esa valorización promedio de un 7 a un 8%, y a la renta, porque si tiene $500,000 no necesariamente tiene que hipotecar la propiedad, entonces a la renta le va a sacar un 4, un 5%, estamos hablando de un 14%, entonces ahí va, ¿tú qué quieres? ¿Quieres dejar el dinero en un banco colombiano dándote el 1%? ¿O quieres tener un inmueble en Estados Unidos, diversificar en otro país, sacarle ese mismo 12 a 14%, pero ya tienes una propiedad allá? O con $500,000 yo me compro un apartamento, una casa en Miami y le saco un HELOC y sigo comprando, o no da. ¿Los intereses de una hipoteca de segundo grado, de una línea de crédito, son iguales a una hipoteca o son más altos? No, son más altos y los términos también son diferentes, puede ser a 5, 10, 15 años. Y a los extranjeros no a todos les calificarían para un HELOC, sino que calificarían era para una hipoteca tradicional de extranjero. Pero hoy en día ya se pusieron más duras las normas para prestar dinero en Estados Unidos a la gente allá. ¿Y cómo es un extranjero? O sea, si yo voy como colombiano allá a pedir un préstamo al, no sé, al Chase o al Bank of America, ¿ellos qué miran? Ellos me creen lo que yo mandé aquí. Correcto. Entonces, por eso es que yo veo que hay veces es muy flexible la cosa, porque ellos lo que te piden es 2 años de tu declaración de renta del país de donde vengas. Tienes que haber tenido el dinero de la cuota inicial unos 2 a 3 meses antes en una cuenta estadounidense. Te piden tu visa
y ya, pues, digámoslo así, y ya. O sea, a una persona cuando vive allá le piden casi desde que se va a morir. En cambio, los requisitos para los extranjeros, desde que lógicamente sean todos documentos legales, es relativamente sencillo. Entonces, yo estoy en un proceso de migración, bien sea porque me casé allá o porque estoy sacando visa de inversión, lo que sea, cualquier cosa de visa de talento, lo que sea. Es conveniente entonces meter papeles ya para comprar una casa, porque si no va a llegar un momento que me dan un social y entonces el banco ya va a decir, venga, que usted es de acá y me van a empezar a mirar ese el historial de social Correcto. acabadito de llegar, por lo tanto no me van a prestar nada porque no tengo historial. Correcto. Es gracioso porque muchas personas, o sea, el que es planeador se reúne conmigo primero y después hace todo el proceso, pero a mí me llegan muchas personas que todas contentas, ¡ay! Hace un mes me salió el social. ¿Por qué? En el momento en que tú tienes social, que es el número que utilizan para medirte todo tu historial crediticio, cuando tú tienes un social nuevo, un social security, un número de seguridad No, eres como social, un niño de 18 años que acaba de empezar la vida. eres como un niño que va a empezar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Te van a pedir historial de los últimos 2 años. ¿Qué ha pasado los 2 últimos años? Y ya no sirven, ahí sí no sirven los Ya no colombianos. sirve. ¿Por qué? Porque tú ya ante Estados Unidos no eres extranjero. Entonces, cuando uno tiene, o sea, si tú estás viendo esto y ya tienes tu social, empezar a planear, a sentarte con un broker de hipotecas, a ver cuál va a ser la estrategia, cuánto tienes que declarar, cuánto tienes que demostrar que declaras en Estados Unidos. Entonces, el primer paso, si tú estás pensando en emigrar a Estados Unidos, es cómprate la casa primero como extranjero y después soluciona toda la parte O sea, ten migratoria. todo muy claro aquí en Colombia, lo que vas a mandar, o sea, lo que tienes de declaración de renta. O sea, te Correcto. vale subir muy bien tus impuestos acá, tus ingresos, todo Exacto. eso, porque a eso te lo van a tomar en cuenta sin necesidad de estar allá. Desde allá empezás de cero y no te van a prestar Entonces, nada. imagínate si tu plan es emigrar a Estados Unidos y la planeas bien desde el principio. ¿Qué haces? Ya asumiendo que ya tienes tu visa de turista, empiezas a llevarte el dinero para allá para que esté en una cuenta bancaria estadounidense, compras tu primera propiedad como extranjero, te dieron una hipoteca hasta de un 80%, después sacas todos tus papeles. Cuando ya tienes papeles, planeas los siguientes 2 años, cómo tener un buen puntaje crediticio, cómo demostrar buenos ingresos. Ya tienes la primera propiedad, después de 2 años, al tercer año, te puedes ir comprando tu segunda propiedad hasta con un 96.5%. Porque ya tienes papeles. Y porque ya tienes papeles, tu primera propiedad ya se debe haber valorizado y le puedes de pronto sacar una HELOC a esa propiedad para tener la cuota inicial para una tercera propiedad. Entonces, cuando menos piensas, tienes 3 propiedades, una asumo para tú vivirla y las otras 2 para sacarles dinero. Y es un juego lindo, o sea, te dan, los números te dan. No estamos hablando de retornos del 30%. Que algún día fue así. A mí no me tocaron, yo empecé a principios de los años 2000 en propiedad raíz, pues hace aproximadamente 24 años y nunca he visto números del 30%, a no ser que materialices la venta. ¿A qué me refiero? Cuando tuvimos el boom, el incremento de propiedades boom, claro, las propiedades se valorizaron en un 100%, entonces ahí sí, pero tenías que haber vendido. ¿Qué es el juego en propiedad raíz? Cuando hablamos de valorización, es lo mismo que en el stock market. Algo puede subir, pero es que si tú no vendes, no lo estás materializando. Entonces ahí lo único con lo que tú estás contando es con el retorno de renta. Las rentas te pueden dar un 5 a un 8% y eso sí lo materializas y lo ves y tú sabes que la propiedad está subiendo y una forma de materializarlo es sacando esa otra hipoteca de la que hablábamos porque es sacarle dinero a la propiedad. Pero si tú no vendes, ¿de qué te sirve que la propiedad se haya duplicado si no la estás vendiendo y de pronto vuelva a caer? Entonces, ese es el juego de los grandes inversionistas que hacen. Venden cuando el mercado está alto, se esperan, mientras que esperan, tienen el dinero dándoles un 30%,
la propiedad empieza a bajar, a bajar, a bajar, Y vuelven y compran. vuelven y compran, vuelven y esperan, y eso es parte de los juegos. ¿Por qué cuando, y lo he hablado antes en el canal, qué es mejor, invertir en acciones, invertir en propiedad raíz? Y la respuesta es de todo un poquito, simplemente sabiendo en dónde entrar y en dónde Recuerden que salir. la economía es cíclica, entonces uno tiene que saber en qué punto más o menos se encuentra el ciclo, en que, si está en el pico superior o en el inferior para saber en qué momento es, porque de lo contrario pues vas a estar entrando siempre a destiempo y vas a perder en cada una de ellas. Si alguien en un país suramericano quiere irse para Estados Unidos, quiere emigrar, uno a través de la propiedad raíz puede hacer un proceso migratorio como inversionista o como, no sé, como residente por tener propiedad raíz o no. Específicamente por tener propiedad raíz, no. Yo no soy abogada migratoria, pero sí he estado acompañando estos procesos. Si tú encuentras cómo al proceso de compra de propiedad raíz sacarle un negocio, la respuesta es sí. ¿A qué me refiero? Si tú te vas a ir a comprar un montón de propiedades y vas a crear una empresa que maneja estas propiedades, esa empresa puede ser parte de tu proceso migratorio. Pero simplemente porque me compré un apartamento de $500,000 y lo voy a rentar, no. O sea, la respuesta simple, y pues aquí me podrán de pronto corregir abogados, pero en un 99% de Tiene que ver que seguridad, monte una tiene que inmobiliaria ser, alrededor de las 5 exacto, casas. alrededor de las 5 casas que se compre. ¿Por qué no? Entonces, muchas veces hay personas que van a los países latinos y dicen, ay, para calificar, para visa inversionista, cómprate un apartamento. No, eso no es así. Tiene que haber una estrategia detrás de la compra, cogiditos de la mano, tanto el realtor como el abogado migratorio, para que el plan tenga sentido y pueda sacar una visa. Pero solo por comprar propiedad, no. Bueno, ahora llevemos los números de Colombia a Estados Unidos. Entonces yo vivo en una casa de 1.000 millones de pesos, que son $250,000 al cambio hoy. No me sale en Colombia pagar, comprar una casa de 1.000 millones para ahorrarme 3 millones de pesos de arriendo, porque yo inclusive con el uno vivo 3 veces eso, ¿cierto? Pasemos para Estados Unidos. Hay apartamentos o casas de $250,000 en el sur de la Florida. Sí. ¿Y cuánto es el arriendo de un apartamento de $250,000 más o menos después de todo? Entre 250 a $300,000 hoy en día se están rentando más o menos entre 2.500 a 3.000. O sea, el 1% de su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo oigo mucha gente que viene a nuestros países a decir, no, el negociazo del año, usted le saca el 1 en renta, pero es que ahí tienes que descontar el impuesto predial, la administración, El mantenimiento, seguro, los seguros. pero ese 1%, si tú no estás con hipoteca, te deja al final del año un 5, un 6%. Pero el que hace esto muchas veces quiere fuera de su hipotecar y como los intereses están altos, ahí los números no empiezan a dar y te empiezas a bajar a un 3, a un 2% anual solo en renta. Entonces, a no ser que haya una estrategia tras traerte ese dinero o tú en un futuro, me pasa mucho de personas que dicen, no, es que yo quiero tener una segunda casa en Miami. Punto, listo. Sí, es Ahí eso una inversión de largo plazo porque vas a ganar dinero. Y a largo plazo vas a ganar y no hay nada más rico que a ti de pronto no te tocó sacar nunca dinero, te tocó sacar los 100, $200 que hablábamos antes, cuando menos piensas van 10 años, 15 años, 20 años. Ah, tengo apartamento, pago en Miami que me pago otro. Listo, ahí sí. Ahí para mí es como el negocio perfecto. ¿Qué está pasando hoy en día? Los intereses están altos, los precios están altos y si tú sabes qué hacer con tu dinero, no inviertas en propiedad raíz. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos y Colombia, comparando dos economías totalmente diferentes, y Colombia ahí se pega México, se pega Chile, se pega Argentina, se pega Sudamérica en general. Nosotros tenemos un cuento diferente y es que hay mucha inestabilidad económica, es decir, aquí las cosas cambian en cuestión de unos cuantos años. Estados Unidos, eso como que no importa si es demócrata, republicano, es más o menos parejo el asunto dentro de lo normal, es previsible lo que va a pasar y digamos que sube. En Colombia uno nota que ya la propiedad raíz llegó a un tope y no ha vuelto a bajar y ya se empieza a dar mucho inventario de inmuebles.
es lo que hace prever que poco a poco va a empezar a corregir esto. Para muchas personas, entonces, una recomendación, si alguien se quiere comenzar a tener una nueva vida o un aire de inversión diferente, piensen que el dólar está en un punto medio, no está ni muy barato, pero tampoco está a niveles de 5.000 pesos dólar como el año pasado, estamos en 4.000. O sea que estamos en un punto medio, que también puede ser una estrategia de sacar dinero, porque dígame la gente que sacó dinero a 5.000 pesos y después le bajó a 3.800, o sea, así esté allá, está perdiendo mucho dinero, está perdiendo un 20% de su dinero, de su capacidad, de su masa monetaria. Pero he visto lo opuesto. He tenido clientes que cuando invirtieron, cuando el dólar estaba a 3.000, Claro. entonces les tocó el Y hoy estamos en proceso. 4.000, yo creo que tiene, o sea, ahí estamos en un buen precio para uno decir, Ajá. me voy para allá y empiezo a invertir allá. Así en este momento los números no le den y usted tenga la posibilidad de sacar 200 o 300 dólares mensuales para soportar la hipoteca o lo que sea, vale la pena. Ahora, si es en Colombia y estás con una propiedad que compraste hace unos años y hoy está muy valorizada, también es momento de que comiences a mover las cosas. No es tu casa, no es una casa que tienes para inversión. Vaya pensando en venderla, piensa en mover ese capital de una forma diferente, porque que suba más la corrección monetaria, pero realmente la valorización es muy difícil, sobre todo por lo que estamos viviendo en Colombia. Paulo, pues en este momento, lo digo hoy en este momento. ¿Sabes qué? Que hay un factor que es importante del cual no hemos hablado. Es tu paz mental y emocional. Hay personas que si no sienten que la propiedad en la que viven es de ellos, no sienten estabilidad económica. Entonces, yo crecí con un papá y un abuelo que decía que el que no tenía casa, que el que no tenía casa libre, no tenía nada. Y ese concepto era importante y de hecho eso se ha pasado de generación tras generación. Para mí hacer el cambio, ese switch de cómo así que tener propiedades y de verlas. ¿Por qué? Ese concepto funciona de forma espectacular en Estados Unidos. Hoy en día tengo mi casa paga al 100%, pero ¿por qué? Por la forma en que yo he manejado mi economía. Y no todo se vuelve negocio. Sí, ¿cuánto le podría, y eso lo hemos hablado, cuánto le podría estar sacando yo a mi casa en la que vivo? Pero es que al final no todo es sacar dinero. Entonces está ese otro factor y es, hay personas que quieren poder tumbar una pared y abrir un hueco y poner el clavo y cambiar la cocina y cambiar el piso y no tenerle que pedir permiso a nadie y que quieren saber que el día que no estén les va a quedar libre esa propiedad a los hijos. Entonces, no todo es números, no todo es rentabilidad. Si tú tienes la capacidad económica de tener las dos cosas, para mí la vivienda principal no la puedes poner en el ejercicio, digámoslo así, económico y de inversión. Pero en un principio es la única forma en la que tú puedes avanzar y escalar en esa... Si es que hay mucha gente que ese es su único activo. O sea, su Correcto. único activo que realmente no es un activo, es un pasivo porque lo único que están ahorrando es el arriendo. Porque es que ser propietario tiene unos costos que están inherentes a la actividad de ser propietario. La administración, el mantenimiento, los impuestos, cosas de las que te salvas cuando solamente pagas arriendo, ¿cierto? Es como lo que te cuento Ajá. del el que pone el huevo o el que pone el tocino. Para uno poner tocino lo tienen que matar. Para uno Uh-huh. poner el huevo uno lo pone y se va y pone en otro lado. Otra cosa es eso. Cuando me llegan parejas a hablarme del tema de la inversión y de la propiedad, es que tenemos una casa y la estamos pagando, o ya la tenemos libre, pero nos está yendo muy mal, mi esposo perdió el trabajo, están sentados en su activo que los puede ayudar a hacer otras cosas. No todo es dinero y en las parejas generalmente la mujer tiende mucho a la estabilidad y yo quiero que esto sea mío. De hecho, hay un refrán que es muy paisa que estuve investigando y es muy judío. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. O sea, Uh-huh. no tener casa, y sobre todo no tener casa como te enseñaron a ti, libre, es ser pobre. O Uh-huh. sea, en el cuento social en el que nos movemos. Pero eso, desafortunadamente, ese nivel de creencias se vuelve ya miedo, porque mucha gente entonces se mete a como sea a pagar una hipoteca de 20 años, 30 años. En Estados Unidos están hablando de 40 años, en algún momento hace una reforma de casas con hipoteca 40 años. O sea, uno se demora una Toda vida para una vida. pagarla porque precisamente la idea es que tengas tu casa, es como un sueño aspiracional que te venden. Yo sé que eso da cierta estabilidad, pero es que tengan en cuenta una cosa, esa casa no es tuya hasta que no la pagues. O sea,
esa casa sigue siendo del banco. Lo que pasa es que tú eres el responsable de todos los pagos que de ahí tienen, porque apareces como el dueño, pero esa casa no es tuya, realmente es del banco. No, y aquí algo para ponerlos a pensar. La vida ha cambiado mucho. Antes era normal morir en la casa que compraste de joven. Hoy en día, por la facilidad de viajes, por la facilidad de trabajar remoto, la gente no se sale quedando los 40, los 30, 40 años en la misma casa. Entonces es por esas ideas que traemos de, no es que la casita mía, librecita, pero es que ahí, eso cuando les pasaba a nuestros abuelos en una finca y esa finca pasaba de generaciones en Y se hacía la casa al lado generaciones. de un hijo y todos crecían ahí. Eso ya no es, o sea, pensemos en nuestros hijos, eso van a estar un año en una parte, 4 en otra y se mantienen. Entonces aquí es donde es el lapicito y papel. 40 años, una hipoteca 40 años es loco. Lo están pensando a nivel de reforma porque muchas personas no están teniendo la capacidad de calificar para una hipoteca de 30, por eso lo están volviendo 40. Pero es como en los carros. Yo te diría, ¿cuál te sale más económica de forma mensual? Y si es la de 40 años, váyase para la de 40 años. ¿Por qué? Porque tu pago mensual va a ser menor y tú dentro de 5 a 7 años, Y hay que valorización. ese es el promedio que se habla, que la gente se queda en una casa entre 5 a 7 años, la vas a estar cambiando. Lo mismo pasa aquí como paréntesis con los carros. Si tú tienes un lease, un renting, no importa si te vas a endeudar más tiempo, si el plan original va a ser cambiarlo Cada 3 antes, años. exacto. Porque después ya un carro, después de 3, 4 años ya empieza a ser un problema. Entonces uno tiene que ver la vida, a ver, yo no sé, yo sé que hemos hablado mucho del tema, pero para mí todo lo que uno usa en la vida, para mí todo es úselo, es un servicio. El celular, yo pago mensualmente por tener el celular y cada 2 años lo cambio, ¿cierto? No tengo que estar esperando para cambiarlo cada 2 años. El carro para mí es un servicio, yo rento un carro. Rento un carro como cualquier persona renta un carro para viajar, yo rento un carro y sé cuánto cuesta eso mensual. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Normalmente tengo el dinero que me costaría el carro y lo pongo a trabajar para que con los rendimientos de la inversión me pague eso. Entonces yo sigo manteniendo la masa monetaria a los 3 o 4 años del ejercicio para volver otra vez a hacer el ejercicio de nuevo y volver a rentar otro. Para mí las casas, los carros, todo eso es el estilo de vida. Pero para mí, vuelvo y te digo, si uno tiene a alguien que dice, no, yo quiero que sea libre, no, entonces hay que buscar la casa, por lo menos la propia, pero ahí, eso sí, si tienes dinero suficiente para seguir haciendo ese juego, porque de lo contrario Y te porque encerraste. sabes el juego. Es que, entonces, muchos dirán, no, pues que Jaiber Pérez dijo que es mejor rentar. Y sí, ¿y qué estás haciendo con ese dinero? Sí, Muchas veces te lo estás comiendo. Entonces, si es dinero de bolsillo, adiós con entonces esto, ahí compre. es, para mí, ¿qué es mejor? En la situación de Jaiber, ¿yo compraría una vivienda? No, jamás. ¿Por qué? Porque él sabe cómo a través del arbitraje sacarle un rendimiento muy significativo a ese valor que estaría invirtiendo en una propiedad. Pero la mayoría de las personas no son así. ¿Y qué escuchan? Lo que les conviene. No, hagamos renting del carro. No, rentemos propiedad y resulta que no tienen un capital o no le están sacando o se lo están comiendo en otras cosas. No, pues como Jaiber dijo que rentáramos y tenía unos ahorritos, vámonos de vacaciones. Voy a vender el carro y me voy a ir de viaje y voy a hacer un renting. Y entonces, ¿cómo vas a pagar el renting? Claro, hay que tener en cuenta que todo eso, la vida de uno empieza con papel y lápiz. Para todo, para comprar una propiedad, para mirar si justifica un celular o no. Hay un juego que a mí me gustó mucho, que a mí me impactó hace muchos años cuando era más joven, que se llamaba Cash Flow, de Robert Kiyosaki. Y era muy rico porque era como un monopolio, pero más real, porque uno ponía el balance, si uno era policía, a uno le salía una profesión de inicio de juego, una enfermera, un policía, un piloto, un médico. Entonces tenía unos ingresos mensuales muy altos, algunos, y unos muy bajitos, pero también los gastos más bajitos en la gente que ganaba menos, y un piloto se ganaba $15,000 y se gastaba $12,000. Entonces el juego es cómo salir de la carrera de la rata. ¿En qué momento yo ya no necesito trabajar, no necesito ganarme los 15,000 para pagarme los 12,000 que me cuesta la vida? O sea, cómo generar 12,000 en ingreso pasivo. Entonces, eso es muy rico cuando uno lo ve como un juego, porque en la vida real es exactamente igual. Uno muy olímpicamente pasa por un centro comercial, le ofrecen el nuevo celular de moda y ese con el nuevo plan le vale, no sé, $100. Pero entonces uno dice, no, yo los tengo, yo soy capaz de pagarlo. Pero no sabes eso cómo afecta realmente tu balance mensual durante los años que eso dure y cómo estás renunciando por un placer efímero ya a un futuro financiero estable por
por una decisión emocional. Entonces, aquí no te emociones con el tema de la casa, con el tema del carro, con el tema de lo que estemos hablando de la inversión. Siempre piensa en el mediano o largo plazo y siempre con lápiz y papel, conociendo tu realidad. Pues que sabes que a nivel estadístico, en Estados Unidos, la mayoría de los millonarios, y estamos hablando que los millonarios en Estados Unidos son aquellos que tienen un millón de dólares después de que a sus activos les restan los pasivos. La mayoría de las personas que llegan a esto son profesores, policías. Empleados. O sea, son empleados y cuando yo trato de educar financieramente, lógicamente bajo un modelo estadounidense, eso se puede lograr y se puede lograr muy fácil y hay veces mucho más fácil que los que tienen ingresos altísimos porque su tren de gastos es menor. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres? Porque llega un momento en que uno aprende ese juego del dinero, ese cash flow y empiezas a entender cómo apalancar cualquier gasto a través de una buena inversión. Pero eso, ¿cómo se aprende? Lápiz y papel. O sea, la gente no se toma el tiempo de analizar. Entonces, después en este video, ¿qué es mejor? ¿Rentar o comprar? Si tú tienes la respuesta perfecta, no entendiste este mensaje. ¿Por qué? Porque la respuesta es depende. Depende de tu situación, depende de tus objetivos, depende del momento en la vida en el que estás, depende del país en el que estás, de cuáles son tus metas económicas, de cuáles son tus ingresos, de cuáles son tus egresos. Y depende también del momento en el que estás. Por ejemplo, en este momento, para mí Estados Unidos lo sigo teniendo ahí en el foco para que en algún momento pase, pero en este momento no se dan las condiciones. Yo estaría dispuesto a renunciar a cierta rentabilidad dentro de lo que yo logro hacer con el dinero por tener una casa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiero, porque estoy ahí queriendo tener unas raíces, porque quiero fortalecer un plan, porque sé que en algún momento va a ser significativo lo que se logre allá con eso. En este momento no me cuadran los números porque entonces antes había que poner dinero y la única ganancia va a ser la rentabilidad, porque con el arriendo se paga el préstamo y me toca poner. Si no me da, pues a mí no me funciona, pero si alguien está en un caso diferente, se quiere ir de acá, su propiedad la había comprado aquí en Colombia en 50, 100 mil dólares y ahorita le está valiendo 200 mil dólares, 300 mil dólares, véndala y haga otra cosa, o sea, mueva el dinero. Para mí el dinero es acción. Y sabes algo, y las personas que nos están escuchando que no tienen planes de irse para Estados Unidos, que tienen su propiedad, ya es de ellos, tampoco les estamos diciendo que hicieron algo mal. O que la vendan. O que la vendan. O sea, es de forma creativa. Vení, hay forma de yo de pronto sacarle una utilidad a mi propiedad gracias al hecho de que tengo una hipoteca. No les dé miedo hipotecar las cosas, lógicamente si tienes cómo pagarlas, porque hay personas que se concentran en tener la librecita y tienen un buen trabajo, un buen salario. No, a ese punto ponga ese dinero a trabajar en otra cosa. Entonces, la fórmula perfecta no existe, pero la planeación casi perfecta sí. Yo soy fiel creyente que cuando uno trata de analizar para dónde me quiero ir, aunque la vida puede cambiar, pero si tu plan es para dónde me voy, de acuerdo a mi situación actual donde estoy, lapicito y papel, hago mis números, vas a tener una muy buena idea de qué te conviene. Entonces aquí encuentra dos versiones de lo mismo, comprar, alquilar, y la decisión es de cada cual. Bueno, qué mejor forma de cerrar. Muchas gracias.